Conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freire Latigo. Hola, profe, buenas noches. 12 de 15, una cosecha buena. Futbolísticamente, un partido parejo, los dos tuvieron su momento. ¿Qué crees que influyó para que Guaraní termine ganando esa pulsera? Comenzamos muy bien haciendo lo que hemos insistido desde que estamos en el club y mucho más todavía con la característica de los jugadores que tenemos ahora, especialmente con la llegada de Willy y de Fernando. Convertimos, después se nos fue el partido, comenzamos a cometer errores no forzados en pases y acabamos dándole a ellos posibilidades de contraatacar, que hacen muy bien eso con gente muy rápida. El segundo tiempo yo creo que los cambios hicieron un clic importante de los chicos por afuera, tanto Víctor, Alan, Aldo, igualamos más el medio, recuperamos más los rebotes y ganamos en un reducto muy difícil que cuesta mucho siempre llevarse 3 puntos de aquí. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Intruche, Radio 1 de marzo. Bueno, las victorias siempre son bienvenidas, digamos, en cualquier momento, profe, pero más seguramente en este momento, después de que su equipo venía perfecto en puntaje y tuvo que pasar ese partido contra Libertad, hoy nuevamente retomar la victoria, me imagino que anímicamente también se valora muchísimo. Y quiero hacer énfasis, profe, yo sé que a usted no le gusta hablar de un jugador en particular, pero ni siquiera venía concentrando y hoy entró con hambre, se veía esa hambre de Víctor Céspedes cuando ingresó, incluso deslumbrando en algún momento del partido, haciendo un muy buen juego desde que ingresó, profe. O sea, contra Libertad yo creo que jugamos un partido de alto nivel, nos hemos propuesto hacerlo paso a paso, partido a partido, porque no nos sobra nada, prácticamente nada. Hemos tenido para este partido algunas dificultades con la molestia de Dani, que no pudo participar, con la salida de Fernando Román también, con una molestia parecida. Y estamos con la exigencia de ganar siempre jugando chicos, y los chicos están aprovechando su momento. Ángel jugó medio improvisado, a pesar de que hace tiempo en los entrenamientos hace esa función, pero lo hizo muy bien el tiempo que estuvo, y para mí los dos chicos, especialmente Víctor, que entró antes, cambió con su dinámica, con su velocidad, con su insistencia. En el campo rival cambiaron el partido, y así vamos a seguir haciendo. No vamos a salir de nuestro foco, de nuestro objetivo principal, que es buscar ganar los 3 puntos a cada partido. A veces no se da porque, como el anterior partido contra Libertad, como dije, fue por un detalle, lo podíamos haber ganado nosotros. Jugamos a un ritmo muy intenso aquella vez porque jugamos más tarde, hoy el calor era insoportable, pero zafamos contra un rival muy duro, contra un entrenador que plantea los partidos de una forma muy astuta, y estamos contentos por la victoria. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de Radio 1. ¿Te costó decidir o tomar esa decisión de ponerlo a Ángel Aquino desde el comienzo del partido tras la lesión de Dani Pérez? No, en absoluto, porque capaz que teníamos alguna otra opción, como terminamos jugando el segundo tiempo con Alcide volviendo a su posición natural, digámoslo, pero no queríamos desvestirnos en un lugar para tapar otro sector, porque Alcide viene jugando muy bien más arriba como extremo, por eso Ángel arrancó. Y con el partido ya andado, con capaz que un cansancio mayor también de los rivales, los chicos rápido entraron y hicieron muy bien su trabajo. Buenas noches, profesor. Profesor Sosa para Universo 970. Mencionaba lo de Fernando Román y también Dani Pérez. ¿Lo de ellos reviste de mucha gravedad o solamente estaban para perderse este partido? Y también preguntarte, lo del ingreso de Juan Patiño era más para conservar el resultado, debido a que Nacional se puso un poco más intenso en la última parte del encuentro. Me preguntaste si grave lo de Dani y Fernando. Esperamos que no. Lo de Fernando parecería ser algo un poco más crónico, puede ser, ojalá que no, que tarde un poco más. Lo de Dani, una prevención, se le practicaron los exámenes, no tienen lesión propiamente dicha, pero con
arqueros sí jugaban hoy, especialmente Dani. Esperamos contar con él para el viernes y no para el próximo partido. Y la entrada de Juan, sí, ellos delanteros grandes, pelota larga, necesitábamos con 4 delanteros prácticamente tener una sobra. Entró muy bien, sacó muchas pelotas y nos ayudó a sacar el resultado. Profesor Germán Tigler para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué tal lo vio Martín Rodríguez? El arquero esta tarde-noche volvió a jugar después de mucho tiempo. ¿Qué tal vio su desempeño, profe? Bien, no es fácil para los arqueros después de mucho tiempo, así como decís, sin ritmo, jugar, entrar y con la exigencia de poder hacer una buena tarea. Lo hizo, es alguien con mucha experiencia, que entiende el juego, que acomoda a sus compañeros y me parece que lo hizo muy bien. Tuvo 2 o 3 salidas al final con las pelotas largas que solucionó problemas para sus compañeros defensores. También estamos contentos por eso. Profe, Jesús Ocampo para ABC Cardinal. Una victoria importante para el equipo. ¿Cómo se encuentra el grupo luego de esta victoria anímicamente e independientemente del resultado de mañana de Libertad, ustedes van a seguir en la pelea por la punta del campeonato con el conjunto Gumarelo? Sí, así como di la primera respuesta, estamos por buen camino. Comenzamos mejor este torneo que el que tuvimos el año pasado, cuando el segundo especialmente previo a trabajo, a pretemporada. Hoy estamos utilizando más jugadores, digamos, del plantel, mezclando, cambiando por obvios motivos, porque comenzamos jugando 3 partidos seguidos, por la temperatura, por los adversarios, o porque algunos de nuestros jugadores también en otros clubes no venían teniendo minutos seguidos. Tenemos que revisar todas esas cuestiones para a cada partido ir poniendo el mejor equipo, pero claro, obviamente estamos todos muy contentos, pero nosotros no podemos salirnos de nuestra línea, no creérnosla, porque si no podemos sufrir mucho, así como pasó, así como dije, después de los 10, 15 minutos que ellos se adueñaron del partido y nosotros dejamos de jugar. Tenemos que ser equilibrados, intentar ser intensos y sacarle el jugo a todo lo que tenemos dentro del plantel. Profe, puede que sea detalle, pero me percaté que no se mojó la cancha hoy y parecía que estaba un poco seco. La cancha está en buenas condiciones, pero quiero hacer referencia si dificultó en algunos momentos para su equipo. Y esta es una de las opciones. Hablo de la cancha junto con el defensor del Chaco para que Guaraní juegue la Sudamericana con el 2 de mayo. ¿Influye aquello de mojar o no mojar la cancha? Sí, influye porque nosotros, cuando iniciamos con todo el equipo base, digamos, lo que ha venido comenzando todos estos primeros partidos, son muchachos de mucha técnica. Si la pelota corre más rápido siempre es mejor. Esperemos, yo tengo entendido que vamos a jugar aquí contra 2 de mayo y seguramente como locales vamos a poder disponer de cómo, en qué momento, cuántas veces, en qué situaciones hacer eso, porque sí, realmente ayuda mucho más si es que la cancha está más rápida. Axel Rite, LVP Sports. Con respecto a la figura que fue el goleador de Fernando Fernández, ¿qué tan importante es este delantero para el plantel como también para Guaraní, para ustedes en este proyecto 2025 en el cual tratan de volver a ganar un título a nivel local o el 2016? Sí, yo creo que en los últimos, no sé si en la década o más de una década, el jugador más importante, el mayor referente, el más respetado, el más querido. Obviamente él hace por merecer eso y convirtió de vuelta. Nos hacía falta alguien como él, con sentido de pertenencia, porque también muestra el camino para los más jóvenes, porque el plantel es muy joven en su mayoría. Y él siempre necesita gente como él, necesita convertir, está convertido.